Bueno, como ya ha dicho Pilar, hoy está con nosotros aquí Aurora Manzanazo, es psicóloga de la Asociación Prader-Willi. Muchísimas gracias, Aurora, por estar hoy aquí con nosotros, es un placer. Desde nuestro centro hemos considerado muy importante trabajar desde la diversidad funcional de todos nuestros alumnos. Esta integración no sería posible si no conociéramos las características que definen a parte de nuestro alumnado. Y por ello está aquí Aurora para ayudarnos a comprender y a conocer los rasgos de las personas con síndrome Prader-Willi, y lo hacemos porque creemos en la inclusión de todas las personas con algún tipo de discapacidad, no solo en el ámbito educativo, sino en el ámbito también social, y porque es responsabilidad de todos nosotros la inclusión de todas estas personas, ¿no? Profesores, alumnos. Entonces, pues, nos acompaña, ahora continúa Aurora con una charla sobre el síndrome Prader-Willi. Bueno, pues muchas gracias a las dos por presentarme, por recogerme, y os cuento un poco lo que tenía pensado que hiciéramos. Yo me voy a mover mucho porque soy súper nerviosa, y voy a contar un poquitín cuál es la sintomatología general del síndrome de Prader-Willi. Tengo una presentación y un vídeo muy cortito. Sí que es verdad que os pediría por favor dos cosas: que si me embalo mucho, porque hablo muy rápido, me paréis, y que ante cualquier cosa que sugiera curiosidad, me interrumpáis. No me importa tanto que veamos todo lo que tengo preparado, porque uno siempre prepara además, como que nos quedemos con ideas importantes en la cabeza y sobre todo sin duda. De cualquier forma, dale a... No, aquí. Sí, de cualquier forma, vais a ver que en esa primera transparencia aparece en nuestra página web, por si queréis mirar alguna cosilla más, ¿vale? Entonces, ahí podéis mirar exactamente lo que hacemos y en qué consiste el síndrome de Prader-Willi con algo más de profundidad, ¿de acuerdo? Bueno, el síndrome de Prader-Willi es un trastorno, una enfermedad poco frecuente, o una enfermedad rara. Cuando se habla de enfermedad rara, ¿me oís todos así sin micro? Vale. Cuando se habla de una enfermedad rara, no se habla de que sea extraña, se habla de que es poco frecuente. ¿A qué nos referimos con poco frecuente? A que la padecen 1 de cada 2000 seres humanos nacidos vivos. En concreto, en el síndrome de Prader-Willi, la padece 1 de cada 15.000 personas que nacen aproximadamente. Es decir, en nuestro país debe de haber aproximadamente 3.000 personas que padezcan este síndrome. Un síndrome en sí se define porque todos los síntomas no se producen con la misma intensidad, frecuencia ni en el mismo momento en todas las personas quienes lo padecen, aunque sí que hay muchas similitudes en algunos casos. ¿Por qué se produce el síndrome de Prader-Willi? Bueno, por casualidad. Esto que parece así algo tan frívolo es la realidad. Quiero decir, cualquiera de vosotros, cualquiera de vosotras, podéis ser padre, hermano, primo de una persona con síndrome de Prader-Willi, porque todavía no se ha descubierto ninguna causa que explique el nacimiento de una persona con este síndrome. Es decir, no depende de la edad de la madre, ni de sus condiciones de salud, ni tampoco de la del padre. ¿De acuerdo? Es simple azar. En este caso, el azar genera que, aunque hay un embarazo absolutamente normal, en el momento del nacimiento, nazca una persona con determinadas características que ahora vamos a comentar. ¿Bien? ¿Me seguís bien? ¿Sí? ¿Me explico con claridad y eso? Vosotros decidme. Porque yo necesito pensar que yo estoy acostumbrada a hablar con gente mucho más vieja y más fea. Así que me tenéis que decir si no me entendéis para que me ponga las pilas. ¿Vale? Venga. Llego, no te preocupes. Gracias. Bueno, os pongo aquí dos fotos, que son dos niños que forman parte de la Asociación Española. Veis que físicamente son muy diferentes. Voy a intentar apagarlo de las luces, porque creo que lo vamos a ver mejor. ¿Lo vamos? Sí. ¿Mejor? Sí, vale. Vaya a ver fotos de dos niños con síndrome de Prader-Willi, y lo mismo que veis que son físicamente muy diferentes. Veis que uno es muy rubito, Daniel, y veis que otro es mucho más moreno, Alejandro. Bueno, pues igual de diversos que son entre ellos físicamente, lo son desde el punto de vista personal. ¿Por qué? Por lo que os comentaba hace un rato. Porque un síndrome per se, en sí, significa que hay diferencia en la sintomatología, pero porque además, dentro de este problema, hay, como en todos los problemas, diferentes seres humanos antes que nada. Es decir, una persona con síndrome de Prader-Willi siempre es, antes y por encima de todo, una persona. Y es fruto de la educación que tenga, de los amigos y de la sociedad en la que se desenvuelve. ¿Sí? Es verdad que esas diferencias se mantienen como entre todos vosotros, aunque seáis muy amigos. Hay ciertas diferencias entre nosotros, pero también es verdad que cuando uno
comparte un síndrome con otra persona, en este caso esa alteración en el cromosoma 15, hay algunas cosas que comparten. Y entre esas cosas a mí me interesa sobre todo que hablemos hoy de las que no pueden cambiarse fácilmente. Porque hay cosas que todos nosotros podemos cambiar con mucho esfuerzo. Cosas de nuestro carácter, errores que cometemos, pero hay otras que vemos que a veces son imposibles de cambiar, o por lo menos tenemos esa percepción. En el síndrome de Prader-Willi algunas cosas no pueden cambiarse. Si la persona pudiera, que no quepa ninguna duda que sería la primera interesada en hacerlo. De manera que ellos tienen que aprender a vivir con esas características y nosotros tenemos el deber de asumir que ellos tienen el derecho de ser como son, como han nacido. Comentaba con vuestras compañeras, con Aide, con Isabel, cuando han ido a recogerme, que hay un concepto que es muy bonito, que es el concepto de solidaridad. Y todos decimos, yo quiero ayudar al otro, quiero compartir con el otro. Yo planteo que ese concepto está muy bien, pero doy un paso más. Si queréis ser solidarios, serlo, es maravilloso. Pero si no queréis, aguantaros, porque las personas con Prader-Willi nacen con los mismos derechos y de la misma manera que vosotros. Y están aquí y ocupan un espacio, nos guste o no. Entonces, desde el punto de vista de la asociación, nosotros ya nos planteamos que no estamos buscando que los demás nos comprendan. Estamos buscando simplemente que nos dejen el hueco al que tenemos que ir. Yo invito a eso como futuro del mundo. Os invito a que deis ese paso más allá y que trabajéis el concepto de solidaridad como algo positivo. Pero que sobre todo veáis que todo lo que viene al mundo tiene el mismo derecho de disfrutar de una cosa suprema, y es el derecho a la felicidad. Sí que os pediría que reflexionéis sobre esa idea, porque de lo que hagáis depende en gran medida que muchas personas que os rodean sean felices o no, y de alguna forma también vosotros, ¿no? Por lo que recibís de ellos. Hoy vamos a seguir hablando del síndrome. El síndrome, que se produce por esa alteración del cromosoma 15, afecta al hipotálamo. El hipotálamo es una parte muy pequeñita del cerebro. A ver. El hipotálamo está dentro de la hipófisis, ¿vale? Es un centro cerebral muy pequeño, pero que tiene una trascendencia en el comportamiento humano brutal. ¿De qué se encarga el hipotálamo? Pues veréis. El hipotálamo regula la necesidad de beber agua que tenemos. Por eso las personas con síndrome de Prader-Willi generalmente no tienen sed. Imaginaros en Sevilla en el mes de agosto lo que hay que tener es la necesidad de beber. Eso requiere de un cuidado por parte de otra persona brutal. Generalmente las madres, que son auténticas heroínas. Las personas con síndrome de Prader-Willi implican mucho apoyo por parte de sus familias. Rige eso, la necesidad de beber. Rige también el ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el ritmo del sueño y la vigilia. ¿De acuerdo? Por eso las personas con Prader-Willi tienen afectado el sueño. ¿Qué significa eso? La arquitectura del sueño. Veréis, nosotros dormimos, necesitamos determinadas horas de sueño y que ese sueño tenga determinados ciclos. Había escuchado muchas veces lo del sueño REM y todo ese tipo de expresiones, ¿verdad? Eso en nuestro cerebro tiene una tarea fundamental. Y a nivel de conocimiento otra muy importante, que es la... acabo de olvidar la palabra. Reestructuración cognitiva. ¿Qué significa la reestructuración cognitiva? Porque es importantísima para lo que hacemos todos. Nosotros durante el día vamos reproduciendo un montón de datos y los vamos guardando en el cerebro, ¿vale? Pero guardamos los datos un poco a tonta y a loca. Según lo vamos percibiendo, percibimos muchas cosas de forma consciente y otras muchas de forma subconsciente. Bueno, por la noche, cuando dormimos, nuestro cerebro puede descansar de protegernos. Y entonces se lleva a cabo la reestructuración cognitiva, que es que el cerebro coge cada una de las cosas que hemos ido almacenando y la guarda en la caja que le corresponde. De manera que los nuevos conocimientos se unen a lo que ya hay en esa caja y se produce el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje real. Aprender no es memorizar, es unir lo nuevo que hemos aprendido con lo que ya estaba dentro. ¿De acuerdo? Si nosotros no podemos tener un sueño lo suficientemente profundo para que la reestructuración cognitiva se lleve a cabo, ¿tenemos más dificultad de aprendizaje, sí o no? Sí. Sí. Eso también le pasa a una persona con Prader-Willi. Además de que, lógicamente, duerme mucho menos, descansa mucho menos. ¿Por qué? Veréis, el contador del sueño es un poco peculiar. Imaginaros, tenemos que dormir 8 horas al día. Desde que nos dormimos hasta que nos despertamos, cada vez que nos despertamos, cada vez que hay pequeños micro despertares, el contador se pone a 0. Por ejemplo, me duermo a las 12, son las 2, me despierto.
Vuelvo a dormirme a las 12:10, me despierto a las 4. No he dormido 4 horas para el contador del sueño. He dormido 2, que son las horas transcurridas desde el último minuto de despertarse. Una persona con Prader-Willi entra y sale con mucha facilidad del sueño. Puede quedarse dormido sentado en una silla. Entrar en sueño REM, en el sueño más profundo, en 5 minutos, literalmente. Y luego salir de ahí. Eso significa que ellos realmente no duermen nunca a la hora que necesitan. Aunque pasen 10 horas dentro de la cama, nunca el sueño va a cumplir el tiempo necesario. ¿Qué más hace el hipotálamo? El hipotálamo regula la necesidad que tenemos de comer. Luego vamos a hablar de eso, que es un síntoma importantísimo en Prader-Willi, pero el hipotálamo hace una cosa todavía más importante. Segrega hormonas. Hormonas tan importantes como la del crecimiento, que hace que crezcamos, pero no solo desde el punto de vista físico, que está muy relacionada con la madurez. Segrega también hormonas sexuales, por eso a determinada edad vuestros cuerpos cambian, vuestras voces cambian y os apasionáis cada vez más a un ser humano. Y luego segrega hormonas que tienen mucho que ver con las emociones. Al final, aunque parezca mentira, desde el punto de vista orgánico, una emoción es una hormona. ¿Por qué todos los seres humanos tenemos una emoción que son las básicas? Hay una película que igual habéis visto. ¿Del bebé? Sí, gracias. Esa película, por ejemplo, explica un poco cuáles son las emociones básicas. Explica un poco cuáles son las emociones básicas. ¿Qué compartimos? Que son básicas porque todos los seres humanos las compartimos. ¿Y por qué las compartimos? Básicamente por dos cosas. La primera, porque las necesitamos. Cada emoción tiene una función en el ser humano, si no desaparecería. Igual que en su día desaparecía la cola que teníamos, porque dejamos de subir a los árboles. Era una cuestión evolutiva. Pero además las compartimos, digo, porque secretamos las mismas hormonas, porque nuestro cerebro funciona de manera similar. Si yo tengo un hipotálamo que no funciona del todo como el resto de personas, mis emociones tampoco funcionan del todo como el resto de personas. Por eso, si yo tengo síndrome de Prader-Willi, tengo dificultad para explicarme a mí mismo lo que siento y tengo dificultad para expresárselo a los demás. Todos tenemos la sensación de que las emociones surgen de una manera muy rápida, muy inmediata, ¿no? Si no, no me caigo. Todos tenemos la sensación de que primero sentimos y luego pensamos, ¿verdad? ¿Qué es primero, sentir o pensar? ¿Qué es primero? Primero pensamos, fijaros. Primero pensamos y luego sentimos. Pero la sensación es la contraria. ¿Por qué pensamos primero? Porque el recorrido hormonal que en el cerebro, es decir, los caminos que las hormonas tienen en el cerebro son muy complicados. Solo hay una emoción que tiene como un camino rápido que aparece antes. Como un... ¿cómo se llama? Cuando tú coges un camino... un atajo, gracias. Hay una emoción que tiene un atajo. ¿Qué emoción diríais que es la que más necesitamos para defendernos? Como especie. Si yo me tengo que defender, si tengo que... La rabia, la ira, muy bien. Esa es la emoción que necesita ponerse en marcha antes. Por eso cuando una persona con síndrome de Prader-Willi tiene afectado el hipotálamo, mientras todas las demás emociones se debaten, hay una que aparece súper pronto. La ira. ¿Por qué? Porque yo no sé muy bien qué siento. ¿Pero qué tiene que hacer mi cerebro? Protegerme. Aparece la ira. Por eso muchas personas con Prader-Willi, ante cosas que ninguno de vosotros y vosotras entenderíais, pueden enfadarse. ¿Porque tiene mal humor? No. Porque su cerebro tiene un funcionamiento diferente. Vamos a ver algunos de los otros síntomas físicos que tiene el síndrome de Prader-Willi. Algunas cosas que son importantes y que luego vamos a hablar con más detalle. Por supuesto, la más llamativa a lo mejor es la necesidad de comer. Y me gustaría pensar ahí un poco cómo sentiríais si tuvieseis la necesidad de comer a lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día, independientemente de lo que comierais. Imaginad uno de esos días que se tiene que dar con la familia, con hasta el culo. No podéis mover de la silla. Y sin embargo, hay algo que todavía os incita a comer más. Imaginaros que os pasa eso y os acordáis lo que hemos hablado de las emociones. Vuestras emociones no funcionan del mismo modo que las emociones de los demás. Hay una emoción básica que es crucial para preservar la vida humana. Es la aversión, el asco, la repulsión. Imaginaros que esa emoción en vosotros no funciona de esa manera, por lo que hemos dicho del hipotálamo.
Es decir, hay cosas que a otras personas les resulta muy desagradables de comer y a ti no. Y tienes hambre siempre. Es probable que comas cosas que nunca comerían los demás. Si nosotros hacemos eso, si nosotros vemos que alguien coge, por ejemplo, un bocadillo congelado de la papelera que tiene jamón, ¿nos parece que es un poco cerdo? ¿Qué es lo que nos parece? Sí nos parece eso. Nos parece eso si no nos paramos a pensar que cada comportamiento puede que tenga una motivación. Por eso, muchas de las cosas que percibimos en las personas con síndrome de Prader-Willi, desde nuestra óptica, desde nuestro funcionamiento cerebral, son incomprensibles. Pero es solo por eso, y es la idea que yo más quiero transmitir a vosotros hoy. Solo porque nuestro cerebro funciona de una manera y el suyo funciona de otra. Y fijaros que en esas diferencias, aunque no lo creáis, aunque sea difícil de entender después de lo que acabo de deciros, no hay una diferencia muy clara entre cuáles son mejores. Me parece que sí, ¿no? Que todos tenemos muy claro que hay cosas que son mejores que otras. Y tenemos todo muy claro que se puede clasificar a las personas, por ejemplo, en función de que tengan discapacidad intelectual o no. Al final vivimos en un mundo que nos clasifica, ¿no? Lo cierto es que una persona con síndrome de Prader-Willi, a pesar de tener esta característica que he dicho que es tan llamativa, tiene otras muchas que yo creo que ninguno de los que estamos aquí, fijaros lo que digo, yo os conozco, fijaros si me atrevo. Ninguna de las que estamos aquí tenemos. Una persona con síndrome de Prader-Willi cuando nace tiene tal debilidad muscular que no puede amamantarse, no puede comer. No es que no pueda mamar, que no puede succionar, no puede ni tragar. Imagináis la lucha que ese ser humano ha tenido cuando no puede expresarse, porque tampoco puede llorar ni moverse, para seguir adelante. Imagináis, y voy a decir un taco, pero lo voy a decir porque quiero que lo explique claramente, los cojones o el ovario que ha tenido para seguir luchando, intentar tragar como sea lo que tiene de comer. Eso se llama tenacidad, y eso es lo que les acompaña durante toda su vida, el espíritu de lucha. Un espíritu de lucha que está muy por encima de las posibilidades de cualquier ser humano que no haya tenido esa experiencia. Por eso, si tuviera que definir una característica de las personas con síndrome de Prader-Willi, creedme que elegiría esa. Son personas tenaces. Y justo por eso, admirable. Admirable no es eso que nos dice. No es solo el éxito, tener un chalet, 2 niños, un perro y 2 coches. El éxito es una cosa totalmente diferente a esa. Es tener unas circunstancias vitales y a pesar de eso luchar por seguir vivo y ser feliz. Eso ellos no lo pierden nunca. Y quienes conocéis a Juanma, lo habréis observado. Otra característica que tiene. Las personas con síndrome de Prader-Willi tienen un umbral del dolor muy elevado. Eso significa que todo les duele menos que a nosotros. Hasta el punto de que a veces se han roto brazos y han pasado desapercibidos. Imaginaros si aguantan el dolor. Nosotros nos moriríamos ante cosas que ellos viven con absoluta naturalidad. También les sucede que la mayoría no pueden vomitar. Eso incrementa mucho el riesgo de intoxicación. Porque si yo tengo mucha hambre siempre, o tengo hambre siempre, no tengo una sensación de aversión muy claramente definida y además no puedo vomitar, mi riesgo de envenenarme es muy elevado, ¿verdad? La mayoría no pueden vomitar, ni siquiera con fármacos eméticos, que son los que se administran para provocar el vómito. Lo del cansancio y la somnolencia diurna están muy relacionados con lo que hemos comentado, pero también con la hipotonía, con esa característica que hemos dicho de la debilidad muscular, que se acaba superando con la lucha de la familia y de los propios afectados, trabajando desde que son bebés. Son bebés que hacen deberes desde el momento 1. No es del cole que empieza en el primero y me toca mucho narices, deberes de los colegios, deberes de verdad. Esa hipotonía se acaba superando. Vosotros conocéis a Juanma, pero yo conozco muchos niños que tienen incluso medallas en competiciones deportivas, por ejemplo, de natación. ¿De acuerdo? Pero siempre se mantiene algo de esa hipotonía. Siempre se mantiene algo de ese cansancio. Para acabar con características físicas, solo deciros que una persona con síndrome de Prader-Willi puede engordar hasta el 50% más que vosotros con la misma cantidad de comida. Y adelgazar hasta el 50% menos que vosotros con la misma cantidad de ejercicio. De manera que tienen muchas variables en su contra. Y cuando vemos una persona con síndrome de Prader-Willi que está delgada, ¿sabéis lo que tenemos delante de nosotros? A un héroe o una heroína. Así de claro. Y a su madre también. Siempre. Pero desde luego él es un héroe o es una heroína. Si alguno de vosotros o de vosotras ha hecho régimen alguna vez, habrá experimentado la mala lechecilla que se te pone.
Imaginaros. ¿Perdón? Porque duerme muerto hambre. Claro, tiene hambre, está enfadado, está irascible, está ansioso. Yo lo estaría, vosotros no. Una dificultad importante, nada más levantarme según abro los ojos. Otra cosa que sucede es que nos cuesta pensar mucho por qué reaccionamos de determinada manera. Creemos que todos, ante las mismas cosas, reaccionamos de manera muy similar, cuando eso no es así. Solo basta con que penséis cuando algún amigo o alguna amiga vuestra que tenga pareja os haya contado una pelea con su pareja, digo. Yo estoy seguro que según quien os la cuente, la pelea va a ser totalmente diferente, porque también está en lugares distintos. Sin embargo, estamos encontrando el mismo. Si nosotros nos paramos a pensar en cómo puede percibir el mundo una persona con Prader-Willi, nos resulta complicado, porque sabemos cómo funciona su cerebro, ¿sí o no? Decidme que sí, por lo menos, animarme. Sí. Pero, imaginamos más o menos cómo puede percibir el mundo una persona invidente. Más o menos. Sí. ¿Podemos entender cómo percibe el mundo una persona invidente? Claro, pero ¿por qué podemos percibirlo? Porque yo puedo cerrar los ojos o vendármelos y situarme al menos momentáneamente en una situación similar, ¿verdad? Por cierto, es un ejercicio súper interesante si queréis algún día hacer algo parecido, porque os ayuda mucho a empatizar con una persona que tiene dificultades. Yo lo hice con una silla de ruedas y casi me broto, porque soy súper nerviosa y me obliga a estar muy bien sentada en una silla de ruedas. Y además disfruto del ayuntamiento en diferentes ocasiones porque la accesibilidad era nula, la sensación que tienes de lo que pasa a otra persona es muy llamativa. Así que si queréis un día, plantearos hacer algo parecido. Digo que ciertas dificultades, ciertas diversidades funcionales, las podemos entender. Pero el síndrome de Prader-Willi no, porque lo que sucede está dentro del cerebro y a nosotros nos puede parecer algo voluntario lo que hace. Voy a poner ahora un vídeo que dura 4 minutos. La profesora habla en inglés, pero está traducido, ¿vale? Está subtitulado. Sí me gustaría, por favor, que guardarais silencio e intentarais entenderlo, porque ese vídeo pone de manifiesto que una persona actúa según cómo percibe. Y está claro que las personas con síndrome de Prader-Willi perciben de una manera diferente a las personas que no tienen ese síndrome. ¿Os parece que veamos el vídeo? Sí, sí.
¿Habéis entendido lo que cuenta el vídeo? Sí. ¿Por qué quería que viéramos este vídeo? Veréis. Las dos primeras palabras eran iguales solo por una parte de la clase. La tercera tenía palabras que eran incomprensibles. Ellos aprenden una cosa, que no son buenos en esa tarea. Y entonces, aunque la tercera sea la misma, y sea una palabra sencilla para un americano, es más fácil de verla. Han aprendido una cosa, han aprendido a ser pasivos. No han aprendido que no tienen capacidad para aprender eso. A algo muy similar es a lo que se enfrentan todos los días las personas que tienen el síndrome de Prader-Willi. ¿Por qué? Porque su cerebro funciona de manera totalmente diferente a la vuestra. Y ellos observan que vosotros resolvéis tareas sencillas, no tareas educativas solo, no de lengua, de matemáticas, de inglés, de la vida cotidiana, interacciones sociales, coger un autobús, introducir un cambio en vuestra vida de forma natural. Sin embargo, ellos no pueden. Entonces, simplemente se sienten cómodos, tontos, frustrados, enfadados, inseguros, ansiosos. ¿Por qué? Porque cuando mi cerebro no funciona igual que los demás, yo no puedo actuar igual que los demás. Me paso la vida observándoles qué hacen para hacer yo algo parecido. Porque yo solo tengo un objetivo como todo el síndrome de Prader-Willi. ¿Sabéis qué objetivo es? Ser igual. Muy bien. ¿Qué máquina? Ser igual. No, es verdad. No es una reflexión tan sencilla como puede parecer. Lo único que ellos quieren es ser capaces de ver algo y de sentir lo mismo que vosotros sentís. De ver las cosas lo mismo que vosotros las veis. Da igual que sea bueno o malo. Con que sea igual le basta. Y eso pasa durante toda su vida, pero ¿sabéis cuándo más pasa? Cuando tienen la edad que tenéis vosotros. Porque solo vosotros sabéis y sois conscientes de la importancia que tienen los amigos en este momento de vuestra vida. Creo que ahora mismo para vosotros los amigos tienen la misma importancia que vuestra familia, aunque la queráis con locura. Es algo peculiar, ¿no? Lo que se tiene con ese amigo especial. Las personas con síndrome de Prader-Willi casi nunca tienen ese amigo especial. Básicamente porque su manera de actuar y verlo todo es tan distinta que no hay un punto de confluencia. Y además, a vosotros tienen ya un poco cansados cuando se enfada, cuando come comida que no tiene que comer, cuando en clase interrumpe una materia que os interesa. Es imposible que sean vuestros amigos. Cuando tengo que deciros que cuando una persona con síndrome de Prader-Willi tiene un amigo o alguien que le trata bien, no lo olvida jamás. Yo conozco a personas con síndrome de Prader-Willi de 40 años que siguen haciéndole regalos todas las navidades a sus profesores de cuando eran pequeños. Y si sus profesores han muerto, para hacerles ver que ya no pueden seguir haciéndole obsequios es francamente complicado. Creo que pocos amigos llegarían a ese nivel. La capacidad de amistad que tienen es brutal, pero realmente no les damos mucho la oportunidad, precisamente por eso. Porque nosotros hacemos lo parecido a lo que hacen ellos, no ponernos en su lugar. Vamos a ver unas características rápidas, nos hemos quedado un poco tristes, ¿no? ¿No? ¿Sí? Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer con esa tristeza, revertirla y proyectarla en buen rollo con la gente que tiene dificultades. Vamos a ver algunas características rápidas de cómo percibir. Nosotros cuando queremos conseguir algo, hacemos como pasos para conseguirlo. ¿Estamos bien o estamos aburridos? Estamos callados. Decime algo. Bien. Necesito retroalimentación. ¿Bien? ¿Bien? Vale. Cuando hacemos algo, planificamos. Siempre que queremos conseguir una cosa, hacemos pasos para conseguir esa cosa. ¿De acuerdo? Y cuando cambiamos de objetivo, las cosas que hemos aprendido para esa primera cosa nos sirven. Pensar en un problema de matemática. Hemos aprendido. Bueno, un poco, pensar un poco. No acordéis mucho de esa maldita materia. No. Aprendemos a sumar, a multiplicar, a dividir y luego podemos resolver un problema de matemáticas. Habrá veces que necesitemos sumar y otras que no. ¿Sí o no? Vamos introduciendo cambios hasta que resolvemos el problema en función del enunciado. ¿Qué pasa si vosotros lo que hacéis es solo ver el final, el resultado del enunciado? ¿Podéis introducir cambios? No. Eso es lo que le pasa a una persona con Prader-Willi. Una persona con Prader-Willi solo ve el resultado final, que puede ser Juan viene en el autobús a recogerme, porque todos los días viene Juan en el autobús a recogerme.
Y a mí eso me genera serenidad, porque como yo percibo las cosas de otra manera, todo lo que hay a mi alrededor tiene que ser estable para que yo no esté más ansioso de lo que ya estoy. ¿Qué pasa el día que no vienes en el autobús porque se ha puesto malo y viene Antonia, de conductora de autobús? Se agobia. Claro, que todo mi entorno deja de tener esa estabilidad que yo necesito, porque yo sé que no percibo como los demás. Jolín, lo único que me hace estar tranquilo es que las cosas sean repetitivas. Eso me permite saber lo que va a pasar. Si ahora viene Antonia, esto no se repite. ¿Qué coño pasa hoy? Esa es la sensación que yo tengo. ¿Qué pasa ahora? Mi nivel de ansiedad, que ya es muy elevado, se incrementa a unos niveles que para nosotros sería insoportable. Lo que pasa es que ellos son guerreros y guerreras, pero sería insoportable. Tengo una memoria a corto plazo muy escasa, una memoria auditiva. ¿Eso qué quiere decir? Que las cosas que puedo retener en mi cerebro cuando hablan son muy poquitas. ¿Cómo damos las clases? Incluida yo que estoy aquí sin callarme. ¿Cómo damos las clases la mayoría de profesores y profesoras? ¿Qué hacemos? Hablar. Si yo tengo en memoria a corto plazo y recibo más de 2 órdenes seguidas, la tercera escapa a mi control. Yo sé que hay algo más que tengo que hacer, pero no sé qué. Yo no voy a decir. ¿Mis compañeros han dicho algo? ¿Mis compañeros han entendido las 3 órdenes? Sí, ellos son normales. ¿Yo voy a decir que no he entendido la tercera? Me callo. Claro que me callo. Me paso la vida de polizón, intentando ser como vosotros. Insisto, para lo bueno y para lo malo. De manera que ese déficit pasa desapercibido. Sin embargo, tenemos una memoria visual muy interesante. Si utilizamos imágenes, van a gastar muy bien lo que queremos transmitir. Aprovechar todo eso. Con eso de los móviles, ¿no? Fijaros que están enseñando para comunicaros con ellos. También hay que utilizar la tecnología para esto, para establecer nuevas formas de interacción con otros seres humanos que tienen otras características, otras capacidades. Tiene también muchas dificultades en teoría de mente. ¿Qué quiere decir eso? La teoría de mente es una teoría explicativa del autismo. Lo que viene a decir es que una persona que tiene dificultades en teoría de mente no puede prever lo que va a hacer la otra a partir de la observación. Yo siempre utilizo un ejemplo. ¿Perdona tu nombre? María Ángeles. Imaginaros que yo hoy estoy súper contenta y voy a contar una cosa súper divertida a María Ángeles. Y llego y a María Ángeles esta mañana se le ha muerto su perro. Que ella no lo quiera, ¿eh? Vamos a nada, eso no va a pasar, pero no pasa nada. Vamos a poner una situación hipotética. Yo vengo muy contenta y tengo síndrome de Prader-Willi y yo quiero un montón a María Ángeles y a sus perros también. Pero a mí me cuesta mucho entender lo que le pasa a María Ángeles y vengo y le cuento el chiste. Y María Ángeles está súper triste y dice, pero ¿cómo puede ser Aurora tan asquerosa que le estoy diciendo que se me han muerto los perros y seguir contándome el chiste? Pues porque Aurora es incapaz de cambiar este discurso que le da estabilidad en su mente e introducir el estado anímico de María Ángeles para cambiar el discurso. Y Aurora, que parece insensible, y Aurora, como está en ese momento, nuevamente perdida. Porque lo que está claro es que María Ángeles no se está riendo, eso sí que es evidente. Algo hay que no. ¿Yo qué hago? ¿Dejo de contar algo divertido y entiendo lo que le pasa? No sigo contándoselo. Porque a mí eso que me da cierta tranquilidad en un mundo de caos, en el que yo no sé muy bien por qué pasan las cosas. Eso puede pasar muchas veces cuando ellos tienen reacciones que vosotros no estáis comprendiendo. Otra característica tiene que ver con cómo perciben el mundo son estas, pero a lo mejor de las más llamativas podemos tener el que ellos viven en una situación espaciotemporal aquí y ahora. Les cuesta mucho entender conceptos que nosotros manejamos muy habitualmente. Mañana, ayer, marzo, enero, la semana que viene. Esos son conceptos puramente abstractos que nosotros hemos creado, no son algo concreto y no saben interpretarlo. Como siempre disimulan y si les decís, la semana que viene nos vamos de excursión. Ellos se quedan con esa idea, pero para vosotros sí tiene una referencia evidente, para ellos no. Ellos solo saben que un día hay una excursión a la que quieren ir como locos, porque es un momento especial de interacción, igual que vosotros, más que vosotros. Porque vosotros tenéis una vida completa de interacciones sociales y de cambio. Ellos tienen una vida muy estructurada para no estar alterados. Además muy profesionalizada, con un montón de terapias que tienen que hacer después de salir del colegio para mejorar sus condiciones de vida. De manera que les ilusiona muchísimo esa excursión que no sabe cuándo va a ser. Por eso llegan a casa y preguntan, si los profesores no lo han tenido en cuenta y lo han dicho 15 días antes,
durante 15 días 729 veces a su madre, ¿cuándo es la expulsión? Por eso es tan importante que los profesores, y por supuesto vosotros, manejéis bien ese tipo de información. Porque una excursión puede ser algo maravilloso, o algo que me genere tal nivel de ansiedad a mí y a mi madre, que el día de la excursión, nada más subirme al autobús, yo tengo una rabieta. Es una explosión anímica, ni más ni menos. Que lo único que nos está diciendo es, mira, no puedo más, darme tiempo, tenga, porque no puedo con la vida. Cosas así de sencillas, manejo de esas variables tan fáciles, pueden hacer que la excursión sea verdaderamente lo que teníamos pensado, un día maravilloso. Y un lugar para interaccionar en el que yo no estoy haciendo una terapia, o no estoy sola con mi hermana y con mi madre, y con mi padre, menos. Es verdad, siempre es verdad. Hoy estoy más tiempo con mis compañeros, hoy me puedo imaginar que tengo amigos, y esto lo digo profundamente emocionada porque es verdad. Me puedo imaginar que tengo amigos, no tienen amigos, yo creo que vosotros lo sabéis. Seguramente habéis compartido en concreto con el chaval que está aquí algún curso, no hay amigos. Otra cosa llamativa es que yo hago una interpretación literal de todo lo que sucede, incluido el lenguaje. Yo voy a poner un ejemplo que pongo siempre porque para mí es muy explicativo. Si yo le digo, por ejemplo, a... ¿Tu nombre, perdona? José. Si yo le digo a José, por favor, José, pregúntale a Pilar a qué hora es educación física. Si José no tiene Prader-Willi, ha entendido que hay una instrucción explícita. Pregúntale a Pilar a qué hora es educación física. Y una instrucción implícita. Ven y dímelo, sino para que te digo que vaya, ¿sí o no? Sí, 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 eso. Bueno, si yo tengo Prader-Willi, José tiene Prader-Willi, y yo le digo, ve y pregúntale a Pilar a qué hora es educación física, José le dice, hola Pilar, a qué hora es educación física. Y se queda sentado con Pilar. Porque eso está acabado, ¿eh? Eso es lo que pasa, que hace una interpretación literal del lenguaje. ¿Cómo tengo que dar una instrucción? De manera absolutamente explícita, porque una persona con Prader-Willi tiene muchas dificultades para leer las claves sociales. Tienen un pensamiento profundamente literal. Lo cuento para que veáis hasta qué punto muchas veces su manera de interpretar las claves sociales es diferente a la nuestra. Y las claves sociales son un lenguaje más rico que las palabras. Las claves sociales son el código que todos compartimos. Es como la vía del tren. Nosotros somos trenes y las claves sociales son las vías que nos dirigen. Ellos son trenes que no tienen vías y aún así avanzan. ¿Qué más quiero contar? Bueno, algunas cosillas que pueden serviros cuando interaccionéis con ellos. ¿Cómo vamos de tiempo? Vale, voy a ir un poco rápido, ¿vale? No utilizar la palabra no. Lo mejor es pedirle lo que queráis. Un ejemplo tonto, en lugar de decir no grites, decirle habla bajo. Porque darle la vuelta a una palabra en negativo, a una frase en negativo, supone utilizar las claves sociales. Porque para nosotros es lógico, como te dicen que no grites, lo que te están diciendo realmente es que hables bajo. Es una instrucción implícita. ¿Os acordáis del ejemplo de antes? Pedirle a Pilar a qué hora de educación física. No entienden los deísticos. Los deísticos son palabras muy abstractas, pronombres personales, apellidos de tiempo, de lugar. No significan nada. Ellos pueden ser cualquiera. Para nosotros sí tiene sentido porque mandan a hacer una oración y ellos se refieren a eso que hemos dicho antes, pero para ellos no. Y luego hay que tener mucho cuidado cuando hablamos con ellos a los sí genéricos. Yo siempre utilizo un ejemplo también que creo que es muy aclaratorio. Si yo quedo con Carolina, ya me lo has dicho siempre desde el punto de vista de Carolina. Si yo quedo con Carolina, si Carolina me dice vamos al cine y yo le digo sí, Carolina y yo estamos compartiendo una serie de claves. Carolina va a ir al cine, vamos a hacer lo que nos dé la gana. Pero si yo le digo a una persona con Prader-Willi cuando me pregunta vamos al cine sí, sin pararme a pensar cuáles son sus expectativas del cine, estoy generando un problema. Porque para mí, ir al cine, que sí, yo puedo pensar lo mismo, que ir al cine supone comprar una entrada y ver una película. Pero ¿qué puede pensar una persona con síndrome de Prader-Willi seguramente? Que ese genérico conlleva comprar una entrada, comprar palomillas, comprar una Coca-Cola, comprar gominolas, comprar conguitos, comprar lacasitos y a ver la película. ¿Por qué? Porque su expectativa siempre va a ir orientada a eso. Si yo le he dicho que sí y luego solo compré la entrada, ¿qué va a pasar con ese niño de calidad? Te enfada que te caga, lógicamente. Me debería decir.
cuidado con los hijos, no habría que comentar, ¿no? Pero que a veces sí nos pasa. Hablamos delante de ellos de lo que han hecho, de la que han liado, no nos importa que nos estén oyendo, porque como ellos hacen como que no nos oyen, parece que no se han oído, pero las personas con síndrome de Prader-Willi no son sordos. Habrá algunos que sí, pero el síndrome no lo conlleva. Sin embargo, sí que hablamos muchas veces delante de ellos o cerca de ellos de lo que han hecho. Es muy fácil cuando hay una rabieta en un centro educativo que en el recreo esté todo el patio hablando de lo que ha sucedido y esa persona con Prader-Willi lo está oyendo. Cuando además él eso que ha hecho no lo ha podido evitar, porque ahora lo vamos a ver, pero las mal llamadas rabietas, las crisis emocionales son un síntoma de eso. Muchas veces me preguntan cuando voy a hablar con compañeros de niños con Prader-Willi, es que mienten mucho, son muy mentirosos. Las personas con Prader-Willi mienten, incluso algunos criterios diagnósticos lo tienen puesto como una cosa puntual. Las personas con síndrome de Prader-Willi fabulan. Fabular es inventar una realidad y yo la hago con mucho detalle porque la que tengo no me gusta. Si vosotros tuvierais esta vida de la que estamos haciendo un pequeño pozo, ¿os gustaría vuestra vida? No. ¿Tendréis que inventaros que alguien enamorado de vosotros para que fuera llevadero ver que todos tienen novia? Claro, yo fabulo, no miento. Yo necesito construir una realidad que me haga sentirme mejor. De hecho, las fabulaciones de las personas con Prader-Willi tienen mucho que ver con sus deseos, con lo que realmente quieren. Por eso fabulan sobre amores, sobre casarse, sobre tener hijos, sobre que van a trabajar de veterinario. Lo que están expresando es un deseo irresuelto que sin darnos cuenta como sociedad no les dejamos cumplir. Las personas con síndrome de Prader-Willi, algunas cosillas que podéis tener en cuenta. La falta de control de la ingesta no es un síntoma voluntario. Ellos no pueden controlar coger comida si la encuentran. Por eso, esas medidas pueden ayudar mucho a que ellos tengan una vida más tranquila y más estable. Si yo alguna vez consigo comida extra, además de la que mi madre me ha preparado para el almuerzo, yo solo tengo una cosa en la cabeza: seguir encontrando esa comida, porque mi cerebro me lo está mandando. Si controlamos esta variable, gran parte de calma la estamos otorgando. Otra cosa llamativa, los recreos son lugares donde nunca intervienen los profesores. Es vuestro tiempo de asueto, ¿no? De relajación. Hay un montón de pautas que rigen en los... de reglas que rigen en los recreos. Ellos no ven ninguna, ¿eh? Pero eso sería bueno que alguna vez en el recreo explicarles cómo funciona el grupo. No se mira directamente a otro durante mucho tiempo, no se habla de otro porque nos molesta. Así, eso ellos nunca lo van a tomar como algo negativo. Ellos van a ir alumbrando un poco la oscuridad que el patio de recreo supone para ellos. Si habéis compartido clase con una persona con síndrome de Prader-Willi, me gustaría que pensáis cuántas veces habéis estado hablando, dedicándole un rato a esa persona en el patio del recreo. Yo creo que los números son claros, ¿no? Y por último, para acabar, solo quiero hablar de esas mal llamadas rabietas. Yo tengo un nivel de ansiedad muy elevado, porque siempre tengo hambre. Tengo un nivel de ansiedad muy elevado porque no estoy descansado. Y tengo un nivel de ansiedad muy elevado porque no percibo las cosas lo mismo que los demás y la inmensa mayoría de lo que sucede a mi alrededor me sorprende y me asusta, no me ha castigado. Porque sí que hay una cosa en todos los centros educativos, y esto es una crítica un poco al equipo docente. Muchas veces hay una frase cuando voy al colegio: aquí hay unas normas y las normas tienen que cumplirlas todos. Nadie puede gritar a un profesor, nadie puede insultar a un profesor. Hay personas que no pueden cumplir esas normas, porque esas normas están escritas para personas que comparten el mismo tipo de cerebro. Pero sé que si tengo una norma que todos tienen que cumplir sin percibir la diferencia que hay entre los seres humanos supone condenar a alguno a la oscuridad, a la soledad, a los parques, a la expulsión, a ir del colegio en un colegio como en un rosario en el que lo único que veo es que no encuentro sitio. Las reglas tienen que existir y la flexibilización de la misma en función de las personas que la incumplen también, porque si no, ni hay integración ni hay inclusión. Y es verdad que la integración depende mucho de los recursos con que se puede, y es verdad que la ley no aporta los suficientes recursos, pero hay un recurso que no valoramos en su profundidad y es el recurso humano, la gana de hacer las cosas bien. Una rabieta es un modo de comunicación. Una rabieta es algo que una persona con síndrome de Prader-Willi tiene o hace, que puede ser gritar, tirar cosas al suelo, autolesionarse, incluso en los casos más graves pueden intentar agredir a alguien.
Y es simplemente una manera de decir no soporto más, no puedo más, que cambien las cosas en mi entorno. Porque ¿sabéis lo que le pasa a una persona con síndrome de Prader-Willi cuando hace algo así y se le pasa la rabieta? Puede tirarse un par de horas llorando, hundido. Puede, no ese mismo día, porque no van a cambiar de opinión ese mismo día, pero sí, cuando haya cierta calma, comentarte que se siente un miserable, que es malo, incluso que se quiere morir con 12 años. Porque él ha tenido una rabieta antes de ayer y ha prometido que no va a volver a hacerlo nunca. Se lo ha dicho a sus compañeros en clase porque el profesor ha dicho: mañana llegas y le pides perdón a todos tus compañeros. Y él ha llegado allí y ha pedido perdón esta mañana. ¿Y sabéis lo que ha hecho a pasar la semana después? Ha vuelto a tener otra rabieta. Sí, gracias, efectivamente. ¿Qué confianza tengo yo en mí mismo cuando he violado una palabra que he dado con todo mi sentimiento 2 horas después? ¿Confío en mí? No. ¿Pienso que soy una persona que puede controlar lo que hace? ¿Eso elimina la ansiedad con la que vivo? No, la incrementa. Interpretar siempre una rabieta como lo que es, la necesidad absoluta de pediros ayuda. Y plantearos que dependiendo de lo que hagáis, las cosas pueden mejorar. Para ello y sin lugar a dudas para vosotros. Muchas gracias. ¿Tienen dificultades la persona con Prader-Willi para expresar su afectividad a la persona de su entorno? No tienen dificultad. Lo que no encuentran es muchas veces la oportunidad. Digamos que tienen una forma muy explícita de expresar sus emociones. Nosotros somos mucho más contenidos por todas esas reglas sociales de las que hemos hablado hace un rato. Entonces yo veo a alguien al que me alegro mucho de ver y le doy un abrazo, pero contenido o con determinadas características. Ellos no. Si tienen muchas ganas de verte, te dan un abrazo y te crujen, porque expresan de una manera así, muy directa, sin que haya ningún filtro, lo que sienten. De hecho, son profundamente afectivos. Y si le diéramos la oportunidad y no pusiéramos tanta barrera, nos daríamos cuenta, muy afectivos. Bueno, ¿es difícil diagnosticar un Prader-Willi? El síndrome de Prader-Willi solo se diagnostica definitivamente por una prueba genética, que puede hacerse desde el momento del nacimiento. Lo que necesitamos es que previamente el neonatólogo tenga una sospecha de juicio clínico, es decir, que al observar que tienen esa hipotonía tan marcada, diga: ¡ay! Hipotonía es uno de los síntomas del síndrome de Prader-Willi, no otros síntomas que no vamos a entrar. Y entonces decide hacer la prueba genética. Si hay sospecha por parte del neonatólogo, en días puede diagnosticarse. Uno de los objetivos es conseguir que el diagnóstico sea lo más temprano posible, porque la calidad de vida mejora mucho si la estimulación temprana y la atención de los especialistas médicos empieza pronto. Sí. Hay gente que se ha diagnosticado a los 12, a los 14. El caso más exagerado fue una mujer con 32 años. Ya habían hecho mal todo lo que se podía hacer y ella vivió una vida bastante complicada. Bueno, al ser una enfermedad poco frecuente, compartimos con otras ese problema de los medicamentos huérfanos. Es decir, como serían medicamentos poco rentables, en principio se investiga poco en general. Pero nosotros tenemos, y hay que reconocerle, una pequeña ventaja ahí. El síndrome de Prader-Willi representa un modelo de obesidad único. Sabéis que la obesidad es una de las enfermedades más graves, no sé si es la segunda o la primera causa de muerte en el primer mundo. De manera que sí que tenemos cierto atractivo como colectivo, para la farmacológica, para la farmacéutica. El tema es que en Prader-Willi había que atajar muchos caminos. Por supuesto, la falta de control de la ingesta es uno trascendental, pero otras muchas diversidades, como las que hemos comentado, de cómo perciben el mundo. Yo creo que la investigación es necesaria y el encontrar un fármaco decisivo, si queréis. Pero sigo convencida de que lo más importante es cambiar el mundo y el entorno para que sean las medidas comportamentales las que regulen la felicidad del individuo. Si somos plenamente dependientes de la farmacología, realmente nunca va a haber cambios reales en la sociedad, que es lo que necesitamos. Entonces, ¿necesitamos mucha investigación? Sí, por supuesto que sí. Pero también necesitamos cambios sociales trascendentales y poder hacer llegar nuestro mensaje, nuestras necesidades y nuestros intereses y nuestros derechos a muchos más lugares. Me enrollo un poco, pero básicamente esa es la idea.